En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a La Ola de Verdad 1982. Tal vez les llame la atención no ver al veterano de guerra de Malvinas, Daniel Robles, quien ha tomado la decisión de no continuar participando del programa. Y quiero agradecerle por sus aportes, su malvinización y además desearle mucha suerte en su página web y en sus futuros proyectos. Este programa fue creado justamente para malvinizar a través de diferentes notas, testimonios de veteranos de guerra de Malvinas, ya sea de las islas o del continente. También lo pueden hacer aquellas personas que conozcan un poco de la historia de Malvinas, ya que muchas personas que nos están viendo y escuchando no tienen conocimiento de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Y ahora sí, estamos con nuestro invitado. Él es de Marcelo Paulini, del Regimiento 6 de Mercedes, y le damos la bienvenida al programa. Buen día, ¿cómo estás, camarada? Muchas gracias por esta oportunidad, esta invitación, que por supuesto aprecio de todo corazón. Gracias. Vamos a comenzar yéndonos un poco antes del conflicto del 82. ¿Cómo era tu vida? Bueno, como la de cualquier joven saliendo de lo que es la adolescencia, haciendo la etapa, digamos, de terminar el colegio secundario para ya tratar de ingresar a hacer la universidad. En todo caso, yo había pensado que lo mío era por el camino de las artes, lo que era diseño gráfico. Mi padre, que era arquitecto, quería orientarme hacia el otro, arquitectura. Y bueno, al final me decidí porque es lo que es la pintura, lo que había aprendido a dibujar siempre. Y en ese momento, bueno, aparece lo que es la obligación a cumplir con la patria del servicio militar obligatorio. Así que bueno, eso un poco marcó esa postergación a lo que uno aspiraba y bueno, después los acontecimientos que conmovieron al mundo cuando se desata el conflicto bélico del Atlántico Sur, así conocido por el mundo. Y bueno, llega la época del servicio militar obligatorio, hay un sorteo, llega el sorteo y te toca ejército. Me tocó ejército, por suerte, porque a mí siempre me gustó el tema del ejército porque la casa de mi padre y toda mi familia, que es de Boulogne, la zona de San Isidro, cerca del Arsenal de Boulogne, entonces de chiquito siempre miraba los tanques cada vez que venía, iba al estudio de oficina de tenía mi padre, entonces tenía admiración por los soldados, veía cómo desfilaban, cómo se preparaban los aprestos acá en Esteban de Luca. Así que bueno, yo contento, para mí era una nueva aventura, digamos, algo totalmente desconocido. Y bueno, después uno va entendiendo la importancia de lo que significa, ¿no? Más allá de ser obligatorio el prestar ese servicio, también va recogiendo experiencias y aprendiendo cosas que jamás imaginó que podía llegar a aprender, ¿no? Y justamente, bueno, no imaginabas nunca que se iba a desatar el conflicto del Atlántico Sur y la guerra con Inglaterra. Bueno, el conflicto bélico justamente con el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los aliados de la OTAN no estaba, creo que, en la agenda, en la cabeza de ningún soldado conscripto, quizás de algunos oficiales, sobre todo de inteligencia y demás, que sabían lo que podía llegar a pasar ya desde el año 81. Hubo otros acontecimientos después que histórico con el diario del lunes, cuando uno va leyendo la historia se va enterando de que era un conflicto que podía ser latente, aunque previamente Argentina tuvo un conflicto ya de hipótesis de guerra con el país hermano chileno respecto a las diferencias limítrofes que siempre sostuvo Argentina y Chile y viceversa, ¿no? Entonces, también hay que entender de que el servicio militar del año 82, año 81, en el periodo que va del 76 hasta el regreso a la democracia finales del 83, no fueron servicios militares a los cuales los soldados tuvieron un adiestramiento que no tuviera una capacidad, digamos, operativa para
enfrentar situaciones de combate. Entonces yo fui entendiendo con el tiempo por qué el esmero, por ejemplo, en el regimiento, de las prácticas de maniobras constantes, las prácticas de tiro, la exigencia física en las pistas de combate, lo que significa el orden cerrado, es decir, fue un entrenamiento que hoy se podría decir eh, muy exigente y muy completo. Vos Por eso eras, no sor vos eras clase 62, ¿no? clase 62 exactamente, y en el regimiento, a medida que uno va declarando cuál es su oficio o en qué se especializa, rápidamente se van organizando de acuerdo a las compañías que uno va haciendo derivado, eh, a qué sector, si aquellos que van a la parte motorizada, aquellos que van a la parte que tiene que ver con la intendencia, aquellos que saben algún tipo de, como te decía antes, de oficio, porque éramos muy jóvenes, ¿no? 18 años, 19. Y a mí me tocó como ser dibujante ir al área de operaciones. Pertenecía a la compañía Comando, pero me tocó ir a la oficina de operaciones donde se hace toda la parte, no de cartografía, pero sí evaluación de planos y demás, mediciones, todo lo que significan esas tareas que hacen a esa oficina en especial, ¿no? Vos pertenecías al Regimiento 6. Regimiento de Infanterías Mecanizados 6, General Viamonte, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en Mercedes, cuyo en realidad pertenece a la Gendarmería. Luego de la guerra fue devuelto a quienes eran sus dueños anteriores y está en el Toay, en La Pampa, actualmente. Y bueno, ¿cuándo te enterás que vas a ser trasladado y movilizado hacia las islas? Mira, yo estaba cumpliendo el servicio militar hasta la última baja. Generalmente aquellos que entienden, porque ahí no hay un sorteo, ahí hay una cuestión que va haciendo una evaluación que hace de las fuerzas de la utilidad de cada soldado en cada área específica, porque vos no podés licenciar a todos de golpe y a medida que vas incorporando, vas reemplazando. En el caso nuestro, los que estábamos en operaciones, no es fácil que ingrese rápidamente una persona que sepa dibujar, que esté informada de cómo es la operatoria, de lo que es el requerimiento de quien está al frente de esas dependencias. Entonces me tocó la última baja. Y bueno, y ahí me enteré. Es justamente como se enteró todo el mundo a través de los diarios, que llevaba un periódico, además la información, el run run, ¿viste? El voz a voz. Y bueno, ahí dije, bueno, chau, acá quedo. Y lo único que esperaba es que, bueno, ser de la partida de todos los que iban, porque al estar yo en operaciones, yo pensaba, esas oficinas generalmente quedan como parte del comando, en los regimientos o en distintos lugares, una parte operativa casi como administrativa, si se quiere decir, en lo que refiere a llevar información y todas esas cuestiones. Pero como el que estaba a cargo de la oficina era nada más y nada menos que el mayor Oscar Jaimet, que era comando, pero además tenía una particularidad muy especial porque era entrenador, es entrenador de comandos, lo cual es un plus increíble que ha tenido, por ejemplo, con muchos hombres comandos de la República Argentina que han participado directamente en distintos lugares de combates en Malvinas. Me tocó ir como parte de lo que es la compañía C, la compañía B, perdón, del Regimiento de Infantería a Malvinas. De los 400 y pico que viajamos, distintas compañías se fueron apostando en distintos lugares. Aquellos que estaban con los cañones 105, me acuerdo que estaba el teniente Ferrarotti a cargo de un muy buen instructor. Yo aprendí a manejar en el regimiento cañones 105, a saber y aprender lo que era una placa telemétrica, a apuntar en maniobras finales en La Pampa. Eh, También con el teniente primero Ferrarotti y otros suboficiales. Fui elegido junto a Juancito de Prati, por ejemplo, a quien vos entrevistaste. Éramos arribeños, o sea, desfilamos con el traje histórico de arribeños. Para mí fue un orgullo. Yo juré la bandera en Chivilcoy, igual que Juancito de Prati, como arribeño, este, con el traje histórico. O sea, y bueno, son cosas que no te olvidás, que hacen parte justamente a lo que te decía antes, ¿no? Ya yo me sentía seguro, a pesar de la juventud, la edad, yo me sentía seguro porque yo había sentido que todo lo que a mí se me había enseñado lo tenía muy bien atesorado, ¿cierto? Sabía que eso me iba a ser útil en algún momento y de hecho lo fue. ¿Cuándo llegas a las islas? El 13 de abril llegamos todos a las islas. Recuerdo que en esa amanecer mañana, cuando
todos los que íbamos bajando del avión, lo primero que hacíamos era besar ese suelo helado de Puerto Argentino, pensar justamente en eso, ¿no? En la Virgen de Rosario, en nuestros padres, la emoción de estar ahí, y las caras de los jóvenes, todos nosotros, con el tiempo se te van borrando, ¿viste? Es algo cuando ves una foto, pero hay caras que mantienen como esa frescura de la juventud. Una, la que recuerdo era de quien era el subteniente, por ejemplo, Esteban Lamadrid, tenía apenas 2 años más que nosotros, éramos jóvenes todos. Eh, con quien uno se pone a pensar, ¿no? En la vida. O tenías esa edad, si no estabas en el servicio militar, te lo encontrabas en un local bailable, qué sé yo, todas esas cuestiones que hacen a esa edad. Pero estábamos en una situación que tenía que ver con eso, ¿no? Con que se había recuperado del invasor británico el 2 de abril en nuestras islas, y había que sostener eso y había que defenderlo. No sabíamos cómo iba a ser el devenir de la guerra, los acontecimientos. Lo que sí sabíamos es que cada lugar a donde nosotros nos indicara estar con la superioridad, íbamos a hacer frente a eso que iba a ser después el acontecimiento de los enfrentamientos directos con los ejércitos, con los distintos ejércitos de los británicos. Ustedes arriban a las islas y ¿qué pasa en ese momento por tu cabeza en las primeras horas, los primeros días? No, lo primero que pensábamos con los compañeros es cómo íbamos a quedar distribuidos en las islas. Es decir, porque yo, como era apuntador de cañón 105 y vuelvo a la matriz original de lo que era mi función, el rol de combate, además de tirador, entonces yo pensé que iba a ser derivado a ese sector, iba a retornar al querido cañón 105, con esos grupos de los cuales yo me había desvinculado de alguna manera, porque durante todo el tiempo trabajaba en lo que era el área de operaciones. Si bien hacía guardias, hacía todos los relevamientos que tenía que hacer el regimiento, porque es parte imaginaria, todo lo que se hace, no pensé que iba a volver a ese sector. Cuando se empieza a diagramar lo que es la estrategia de cómo se iban a ubicar los distintos regimientos en alrededor de Puerto Argentino, lo primero que se empiezan a establecer son puntos localizados, por ejemplo, en distintos montes: Monte Simon, Monte William, Monte Dos Hermanas, Monte Tombleton. Ahí a la gente hay que explicarle que las alturas son diferentes, hay montes de 180 metros de altura, tenés el Dos Hermanas que son 300 y pico de metros, otros de 1800, otros de 400 metros, como el Monte Simon. Bueno, son distintos y son todos rocosos, por ahí es fácil acceso en algunos lugares, pero muy difícil en otros porque es muy rocoso y hay precipicios y hay caídas que, si vos no estás atento durante el día, menos durante la noche, si tenés que hacer una guardia o algo, tenés que tener un camino, un mapa trazado en la cabeza para cómo moverte. Pero bueno, el mayor en ese momento pidió 2 voluntarios para ir a la zona de la retaguardia, porque los montes se pensaban que iban a ser la zona de retaguardia. Por eso se concentra el grueso de las tropas en derredor de Puerto Argentino, porque lo más preciado a defender y sostener casualmente es el aeropuerto, que es por donde llega todo lo que es el abastecimiento táctico y logístico que necesita para sostener lo que iba a ser la guerra, ¿no? La contienda, en tiempo inclusive, aunque no hubiese un enfrentamiento. Y en las montañas se fueron ubicando distintos regimientos. El regimiento 6 le tocó ir, como fue el regimiento, parte del regimiento 4, con la compañía del regimiento, ir directamente al Monte Dos Hermanas. Ahí el mayor pidió 2 voluntarios, quienes estábamos con el mayor en ese momento, nobleza obliga, rápidamente nos ofrecimos como voluntarios, y así es que el mayor tomó a esos 2 soldados que ya tenían operaciones, que ya nos conocía, que sabía cómo éramos nosotros en actitud, en prestar rápidamente a las órdenes, y bueno, fuimos al Dos Hermanas con la compañía del regimiento y nos juntamos con el regimiento de infantería 4 ahí. Entonces, en esas Dos Hermanas se establecieron esos 2 peñascos que había. En el sector más elevado estaba el Regimiento 4, había un pequeño valle que dividía el mismo, y en el otro sector, que vendría a ser como si fuese otro lateral, ahí estaba la compañía del Regimiento 6, a cargo del mayor comando Oscar Jamel y el teniente primero Abello, que también era comando, y estaba el subteniente de la Madrid, y había otros oficiales y suboficiales que estaban siendo parte de lo que es esa defensa de lo que iba a ser. Ahí estaba también Diego Soria, creo que Ricardo Cordón y Patterson, López Patterson también.
Hasta ahí, bueno, todavía no se había desencadenado ni el desembarco de los británicos ni las acciones bélicas. ¿Cuándo entra en combate tu regimiento y cómo lo vivís en ese momento? Bueno, en la terminología de lo que significa estar expuesto al fuego hostil del enemigo, se estuvo expuesto a partir de lo que significó lo que fue el ataque el 1 de mayo, la represalia, obviamente, el 2 de mayo, que tuvieron los británicos cuando fue el hundimiento del ala General Belgrano. Y a partir de ese momento empezó toda una tarea de desgaste, yo entiendo, en el análisis que uno hace de la guerra de los británicos, de un hostigamiento permanente de bombardeo a través de todo lo que disponía en ese momento, las fragatas, los aviones, las incursiones que tuvieron. Y nosotros desde las montañas, y inclusive antes inclusive de que los propios británicos hicieran ese desembarco en San Carlos el 21 de mayo, después de haber recibido el daño que recibieron, ¿no? De parte de nuestras fuerzas aéreas y de la Armada, se hacían incursiones para avistar si pasaban por las montañas, los comandos, grupos de comandos, para hacer tareas de reconocimiento y posibles incursiones en el caso de que ellos hicieran cabecera de playa para ir tras las líneas de los enemigos e infligir algún tipo de daño. Por supuesto que a partir de lo que significó el establecimiento de la cabecera de playa en San Carlos, eh, todas esas acciones se multiplicaron de parte de los británicos, porque además incorporaron en esa avanzada lo que significa, por ejemplo, los cañones 105 que tenían el régimen, o sea, tenían 105 que eran los del batallón de comandos paracaidistas. Eh, entonces, todo eso fue haciendo que los montes se transformaran en lo que es el frente activo para contener ese avance desde San Carlos a Puerto Argentino, que muy poca gente sabe y relaciona que, como charlábamos el otro día, hay 100 kilómetros de San Carlos a Puerto Argentino. Lo que uno tarda en bicicleta horas o en auto 1 hora, 2 en ir y venir, si esos 100 kilómetros fue lo que tardaron los británicos desde el 21 de mayo hasta el 14 de junio, casi un mes, el tercer ejército más poderoso del mundo, en avanzar y en tomar los distintos puntos que yo te decía referencia, más allá de que lo hacen estratégicamente porque lo que hacen es visualizar ante el mundo. Malvinas fue la última guerra vista ante el mundo, filmada, testimoniada inclusive, en vivo, donde ellos hacen todo ese despliegue para justificar casualmente que 160 naves, entre ellas submarinos a propulsión nuclear, fragatas de última generación, mostraran al mundo ese despliegue de poderío. Y eso lo haces prolongando lo que supuestamente ellos dicen que iba a ser una recuperación de lo que calificaron invasión nuestra fulminante, cosa que no pasó. Entonces, la teoría que impulsan algunos militares, con quienes yo tengo respetuosamente mucha diferencia, entre ellos el general Martín Balsa, que habla de un aniquilamiento perfecto, así, porque si fuese sido fulminante, tendría que haber sido, como ha pasado en la historia, la caída de países frente a la OTAN en 3 días. Y eso no ocurrió con Malvinas, de ninguna manera, y aparte no hubo desproporción en cuanto a lo que significan las bajas, y sí hubo una desproporción en cuanto a lo que significa el material bélico, porque no es lo mismo que a vos te derriben aviones que no son de última generación, adaptados como hicieron nuestros pilotos y mecánicos, al que vos te hundan 2 fragatas misilísticas que valen miles de millones de libras. Entonces, y además lo que significa haber averiado la cantidad de naves, derribado helicópteros, todo. Es decir, si vos te pones a compensar en eso, la compensación la están teniendo ahora con todos los recursos naturales que se han llevado después, posguerra, han recuperado cuantiosamente todo eso y han repuesto su material de última tecnología bélico en su momento, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza, o mejor dicho, qué pasó por tu cabeza cuando comenzás a escuchar los primeros bombardeos, los primeros disparos y tenés que enfrentar al enemigo? Bueno, lo primero que hay que dominar es algo que es natural y que a veces es difícil de dominar, que es el miedo, porque el estar bajo un bombardeo constante, estés en el lugar donde estés,
o ver inclusive cuando desde las montañas veíamos cómo atacaban Puerto Argentino y pensábamos en eso, ¿no? Que no dañen la pista, porque cómo vamos a seguir con el tema de ese cordón de entre lo que era el frente y la retaguardia en el área continental para sostener lo que era el epicentro de la guerra, que era Malvinas, George Sandwich del Sur. Entonces, el miedo, y ese miedo, digamos, no es un miedo que no es creciente, va creciendo, pero también se va controlando y uno se va acostumbrando a eso. Es decir, lo vas incorporando como algo que es propio. Es decir, es como cuando vas aprendiendo que no es lo mismo cuando te baten zona con cañones 105 que cuando te tiran con morteros. No es lo mismo cuando las fragatas durante toda la noche bombardeaban y te cambiaban prácticamente la topografía del terreno, donde pegaban esas bombas de los barcos que tienen, son más grandes que los cañones 105 y son baterías constantes, y la tierra tiembla. Por supuesto que no es lo mismo que cuando hay alerta roja de cuando venían los Harrier, los Harrier, es decir, eh, es como que los miedos los vas manejando de acuerdo a la situación. Es decir, hoy lo analizo de esta manera, 40 y pico años después, y es un hombre el que analiza las actitudes de ese joven. Y en ese análisis que hago, eh, yo no encuentro errores eh, que no sean involuntarios o ocasionales en algunas cosas que me hubiese gustado hacer mejor, pero sí entiendo de que se hizo lo que se tenía que hacer y salió como salió, pero el miedo siempre estuvo, el miedo nunca se va. Lo que hace uno es lo domina, lo controla y se domina a sí mismo, porque si el miedo te consume, como decía el mayor Jaime, lo que tenemos es la paralización y no hay reacción. Y ese es el peor enemigo, no tener reacción frente a una situación extrema, porque el otro toma ventaja de eso y te anula como soldado, te hiere o te lastima o puede pasar cualquier cosa, perder la vida inclusive, ¿no? Eh, ¿Pensaste en algún momento que era tu último tiempo, tu última estancia? Muchas veces, como te decía, en esos bombardeos, porque vos no sabés dónde van a caer esas bombas. Y no es lo mismo una bomba que te hace los barcos, perdón, el diámetro y la profundidad, vos sabés de eso, de qué se trata, ¿no? El daño que produce y cómo manejas eso. Mira, yo estaba con mi compañero en el Tombleton después del repliegue de Dos Hermanas, y uno ya, es decir, aquellos que estaban en el BIN 5, en el Tombleton, no tenía la experiencia de ese fuego directo naval, pero le faltaba el otro, el contacto con el enemigo, como habíamos tenido nosotros en esa fatídica noche del 11 al 12 de junio. Eh, y entonces vos más o menos vas manejando esas situaciones, se te va incorporando, como te decía, se te van haciendo parte tuya de tu experiencia reciente. Y en ese momento estábamos en el Tombleon, y bate en zona cuando yo había ido a cargar en una especie de manantial agua con la caramañola. Y cayeron en 2 minutos, cae un fumígeno a 20 metros donde estaba y bate en la zona. O sea, imagínate cómo quedamos. Yo milagrosamente sobreviví y era un día, era un momento que había sol, estaba calmo, eran las 2 y pico de la tarde, y vos decías, ¿viste cómo se hace una especie de impasse en la guerra? Y de repente pasa eso. Entonces ahí te viene el miedo de lo espontáneo, es estar expuesto a que en cualquier momento pase algo inimaginable, más allá de cualquier preparación que vos tengas, porque cuando te baten zona con cañones, no hay escape, solamente el tema de que vos puedas encontrar algún refugio detrás de las piedras o algo, y que obviamente no pegue donde está uno, ¿no? Ese justamente es el infierno que uno ha vivido. Y ustedes a partir de ese momento tienen alguna baja, en tu caso personal, ¿tenés alguna baja muy cercana a vos? Mira, las bajas que tuvimos yo no estaba eran parte de lo que era el regimiento, ahí habían el Dos Hermanas, estaba Oliver Her, había varios compañeros de las bajas que tuvieron en el regimiento, y los cercanos a mí eran mi compañero de operaciones y los otros dos compañeros que teníamos que habían quedado de guardia en el regimiento, es decir, una sección muy pequeña, y los dos sobrevivimos, y estaba permanentemente, digamos, a las órdenes del mayor Jaimet.
Nosotros éramos los que estábamos en De Dos Hermanas, como te decía originalmente, y lo que nosotros hacíamos, por supuesto, que conocía a todos los muchachos de la compañía, Juan de Prati, Patricio Luzó, que falleció lamentablemente hace poco, una gran persona, muchos compañeros eh, que se fueron haciendo parte de uno estando ahí. Cusano estaba en la cocina, Montiel estaba en la radio, bueno, eh, sobrevivieron, otros después, lamentablemente fallecieron después de la guerra, eh, pero te vuelvo a decir, nosotros éramos los ojos, digamos, del mayor en cuanto a visualizar, porque no podía multiplicarse, estar en todos lados, sino ver cómo estaban las posiciones del 4, ver cómo estaban las posiciones nuestras, ver cómo había distribuido, por ejemplo, Esteban Lamadrid las posiciones en defensa por si avanzaban los británicos. Esa era nuestra función, hacer todo lo que significaba ese apoyo visual y en órdenes también, cumplir guardias, por supuesto, ser parte de lo que significaba lo que hacían las tareas la compañía, en lo que iba a ser el sostenimiento de lo que iba a ser la defensa de Dos Hermanos. ¿Cuál fue el peor momento, el momento más crucial de que estuviste en combate? Que hay muchos, porque cuando vos estás en la posición, recibís bombardeo, se produce ese silencio de la noche, de lo que es el primer ataque o escuchamos el ataque al London, porque imagínate, son dos montañas, hay un valle que separa en esa ladera de Dos Hermanas con el London y es una caja de resonancia, parece que uno lo que habla del otro lado lo escucha, sobre todo en gritos. Lo que hacen con el London es atacarlo sorpresivamente y bueno, dio como resultado una cruenta batalla, un enfrentamiento terrible y escuchábamos los gritos inclusive desesperados de los soldados que pedían auxilio y entonces vos sos prácticamente como espectador de lo que sabés que minutos después te va a pasar a vos. Si los británicos hubiesen elegido tomar primero el Dos Hermanas al London, pero yo pienso que la estrategia lo hicieron porque sabían que el Dos Hermanas estaba dividido en dos, entonces tenía que tomar primero donde estaba el 4 y después tomar la otra parte de la compañía. Entonces, por eso ellos avanzan en el Dos Hermanas con 600 hombres que se enfrentan a unos 300. O sea, el 2-1, cuando en la estrategia de ir al Tombleron, ya son 600, que dicen ellos, frente a unos 600 nuestros. Yo insisto que es mucho más, porque habiendo aprendido lo que pasó en el 12 semanas y en el London ellos suman fuerzas, ahí se juntan los comandos 45, la Guardia Escocesa, se juntan todos los paracaidistas y arremeten en lo que ellos consideraban que iba a ser el punto más difícil de tomar, que era justamente el Tumbledon, porque se había una sumatoria de fuerzas. Se suma el 4, la compañía 4 del regimiento 4, la del regimiento 6, con la del BIN 5, que es donde estaba Robacio y Jaimet. Y bueno, fue el resultado, ¿no? El resultado no fue grato para los británicos, ¿no? Porque si uno suma, ellos tuvieron más o menos 15 o 14 muertos, nosotros tuvimos 30, fue una batalla muy dura. Pero te decía, el momento es cuando vos colocás en lo que tenés que usar como una herramienta cotidiana para romper la escarcha en el agua, o la turbo, armar la posición, cuando tenés que poner el sable bayoneta. Porque vos a ese clic ya sabés qué es lo que se viene y tenés que salir de la posición a tomar una posición fuera para justamente ya los gritos de Mayor, de Abella, ya se empiezan a escuchar ese murmullo de que ya vienen avanzando y ya se empiezan a aparecer los primeros disparos que se van pasando por arriba, que son las municiones trazantes de los británicos, y ahí ya sabés dónde estás, ahí ya, no, ya te sube ese calor en el cuerpo. Obviamente, el miedo ya se fue, lo que viene es otro tipo de excitación que seguramente habrá pasado a muchos, que es el calor ese del combate que te dicen, ¿no? El nerviosismo y vos estar ahí. Todo eso en un contexto que hay que entender que es de noche, de frío, te ilumina la bengala. Si hay un impasse en el bombardeo de ellos es porque están avanzando. Nunca va a tirar la artillería naval o la propia artillería de ellos en una avanzada de los británicos. Entonces ahí vos ya te das cuenta que en ese silencio de los cañones avanzan ellos. Pero ellos no vienen solamente con eso, ellos vienen con sus bazucas, con sus lanzamisiles portátiles, vienen con sus miras láser, vienen con sus armas, perdón, vienen con sus armas que son de alguna manera de barrido, porque no es lo mismo las Browning que tiraban ellos, 50 balas en ese radio abanico que hacían, que cuando vos tenés un fusil de 20 tiros. Es eficaz en la distancia, es poderoso el FAL, pero ellos tienen la ventaja de ser más livianos porque ellos van subiendo. Nosotros los que estamos es desde arriba tratando de contener.
El que viene avanzando, digamos, tiene que venir de alguna manera con una especie de, después lo fuimos estudiando, de rotación inclusive en lo que iban haciendo, en cómo se iban abriendo en abanico. Pero todo eso encontró una resistencia feroz, feroz de parte de lo que significó nuestro ejército. Y esto no es ser nacionalista o chauvinista, no, no, es que es lo que pasó es realmente es así. Yo al menos lo vi así, yo lo viví de esa manera. Nosotros, mira, el mayor Jaimet, por ejemplo, a mí, cuando llegaron distintos armamentos, entre ellos la bazooka Estalasa, como yo tenía conocimiento de lo que era la placa telemétrica y había sido apuntador de cañón 105, gracias a las enseñanzas del teniente Ferrarotti, que era muy exigente también, ¿no? Eh, pude aprender a utilizar la bazooka rápidamente, en pleno campo de batalla. Y me acompañó hasta que se hizo ese primer repliegue en el Dos Hermanas, donde tuve que, en un momento dado, porque tenía los 3 misiles, y en el fragor del combate, mi abastecedor, Rossi, se va para el lado donde está el mayor en otras secciones. Ellos pensaban que yo ya había sido capturado o algo, yo bajé por otra ladera, alguien me hace un tackle en el medio del combate, me corta con el cuchillo los 3 misiles que tenía en la espalda, en el arnés, viste, que llevas de la bazuca. Yo había dejado una caja que tenía para poner, que era munición española, y tuve que romper con una piedra, porque le daba con la culata del fusil, pero con una piedra para inutilizar la bazuca. Todo eso en el medio de lo que es un repliegue, donde te están tirando de todos lados y vos ves que había como una especie de desbande, hasta que Abella logra, en una especie de impas de fuego que se había dado, juntar a toda la tropa, la mayoría, y ahí se empieza a ordenar lo que para mí fue uno de los repliegues más ordenados en guerra que se pueden analizar en cualquier manual, porque los británicos seguían avanzando. Había algunos puestos de ametralladoras y sobre todo de morteros, donde estaba Barroso, que le seguían devolviendo el fuego a los británicos, que iba localizado de parte de ellos, y en ese tiempo pudo la sección correrse hacia un lugar donde estábamos ya a la espera de que venga quien había sido no sé cómo es, creo que el término es mapeador de lo que eran los campos minados, para poder llegar desde Dos Hermanas en ese transcurso de ataques hacia el Tombredon. Y en ese camino, como las fuerzas británicas toman lo que era el Dos Hermanas con los prisioneros que habían capturado del Regimiento 4, en donde estaba Jambías, todos esos sectores, empiezan a haber un bombardeo constante de artillería, porque va sobre las zonas nuestras, donde ellos todavía no avanzaron, y de los barcos. Imagínate lo que fue ese repliegue y llegar hasta las posiciones del Tombredon, ¿no? Es decir, no es que el combate, porque no haya en algunos instantes fuego del enemigo, es descanso. No hay descanso ni siquiera en lo que es la ración o lo que era comer la ración o lo que te quedara. Siempre estás en estado de guerra, en situación de guerra permanente, de combate. Marcelo, llega el momento del repliegue. ¿Y qué pasa en ese momento? Bueno, hubo 2 repliegues. El repliegue de Dos Hermanas, como te había comentado anteriormente. En ese repliegue, lo que se tuvo en cuenta es la movilidad de todo lo que eran el contingente de tropas del R4 y de la compañía B, del Regimiento 6, aquellos que se habían ido sumando, y el tema de lo que era el acarreo de los heridos, ¿no? Es decir, yo por ahí en algunos lugares he escuchado que algunos aventurados en la historia decían que en el Dos Hermanas no hubo combates. Una cosa increíble, ¿no? Como que fue algo al pasar. Y concentraron toda su mirada en lo que había pasado en el London, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos nuestros muertos, y los combates, y fuimos parte de esas acciones. Entonces, fue una cuestión, como a veces en la historia, que eran estas cuestiones como de injusticia. Cuando uno va y analiza a los wikipedianos, ¿no? En las informaciones que hay poca mención, por ejemplo, y yo tengo que sostener esa defensa, lo que significó como comandante tenerlo ahí in situ al mayor Jaimet, que tiene un prestigio insuperable en ese sentido. Si no hubiésemos tenido la calidad de mandantes, de oficiales y suboficiales en esos lugares,
las muertes de parte de nuestras tropas hubiesen sido mayores. Eh, por eso insisto que, y es bueno este tipo de programas que te den la oportunidad de hablar. Yo he hecho programas de radio unipersonales donde he contado todo esto, y obviamente no es lo mismo cuando uno se entrevista a sí mismo que cuando viene de otro, ¿no? Más allá de si es camarada o no, significa que uno tiene que estar eh, atento y abierto a responder con absoluta sinceridad y apegado a la verdad, a lo que vivió, y a veces es difícil el tiempo que no se sumen otras cuestiones que fue conociendo para que no suene como algo armado, ¿no? Pero realmente digo, ¿no? El repliegue fue muy organizado, muy ordenado. Y en el Tumbledon, en el segundo repliegue, digamos, que fue un repliegue, el Tumbledon fue un repliegue más espontáneo en combate, con permanencia del 25 en los lugares claves, a pesar de las bajas que tuvieron, y con el apoyo de los que fueron estas unidades que ya tenían esa experiencia previa en días de combate frente a otras unidades, ¿no? Porque ellos van rotando, no es lo mismo que te ataque la Guardia Escocesa, que te ataquen los paracaidistas y que se sumen otros contingentes porque te varían, en el tiempo sabés que varían las condiciones de ataque del enemigo. Y en el, en el B5 lo que se tenía era, en ese cordón de defensa, creo que era el último cordón de defensa, lo que era la entrada de Puerto Argentino, las tropas del BIN 5 de Robacio, como todas las tropas en el país de lo que son infantería marina, que es los especialistas en que son desembarcos y en la guerra que se da en áreas insulares, había una fortificación muy buena hecha, pero completamente diferente a la que teníamos en el Dos Hermanas. Realmente eh, estos soldados estaban preparados para ser la última reserva en defensa y así lo demostraron, porque el BIN 5, a pesar de haber tenido en algunos sectores prisioneros, yo no fui capturado prisionero, yo estuve en el repliegue de lo que es el aeropuerto argentino y entré con mi armamento, con las pocas balas que me quedaban, ¿no? Del fusil, pero no entregué porque no fui capturado prisionero. Es decir, agotada la munición, no te queda más remedio al no poder aprovisionar más munición, más cargadores, alejado de los puntos donde puede haber alguna acumulación de, de cargadores o balas para el FAL, ya tenés que empezar a ese repliegue. Y además, si te queda alguna granada, ya no podés hacer ostentación de eso, de arrojarla, porque los repliegues son con gente que viene más atrás de la propia tropa. Entonces, tu limitación o capacidad de fuego ya se ve absolutamente truncada en ese sentido. Lo único que te queda es un repliegue prácticamente como caminando para atrás, como decían nuestras abuelas, no camines para atrás porque pisás a la Virgen, decía, para que uno no se cayera cuando era chico. Pero en este caso fue así, era avanzar, darte vuelta, agacharte, esquivar, bueno, fue un repliegue más espontáneo, pero con los ruidos del combate en otros sectores. No sé si logro explicarme, ¿no? Porque el terreno es completamente diferente, no es una meseta, un llano. Ya te voy a insistir, cuando las bombas caían, y eso muy poca gente lo sabe, y aquel que es montañista lo sabe, y son peñascos con piedras inmensas. Cuando una bomba de cañón 105 de fragata pega, no solamente hace daño la bomba, sino que hace daño el impacto en la piedra. Y es como si o sea, te agarra eso y es lo mismo que te agarra una esquirla de la propia artefacto de la bomba. Sumale a eso que los británicos utilizaban, y de hecho han bombardeado también las laderas del London, previo a ese ataque, con los Harrier, la mal llamada bomba beluga, que es en realidad bomba racimo, que no estaba permitida en lo que era la Convención de Ginebra. Así como los americanos utilizaron el napalm en Vietnam fuera de la Convención de Ginebra, porque hablando de esto, si vamos a la Primera Guerra Mundial, cuando se utiliza el gas mostaza o el gas nervioso, no había una convención de Ginebra que regulara o enmarcara algunas cuestiones que tenían que ver con la utilización de armas, por ejemplo, la destrucción masiva. Pero acá sí se hizo, y acá se violentó. Cuando Gran Bretaña viene con todo su armamento, traen sus barcos armamento nuclear y sus submarinos son a propulsión nuclear. Entonces, la excusa es que tuvo poco tiempo para descargar eso y no traerlo. Ahora, el daño producido a esos barcos con ese armamento que quedó sin estallar, hundido en esa tumba de mar como el Sheffield, lo vamos a saber
quienes ya no estemos acá, cuando desclasifiquen sus archivos y cuenten la verdad de lo que pasó, porque ellos son así también con estas cuestiones. Pero digo, los momentos complicados en la guerra siempre están latentes. Y no solamente en lo que es el combate, sino es en la propia mantención previa a lo que vendría a ser esa cabecera de playa en San Carlos, que es justamente sostener a toda la tropa. Porque cuando vos estás estancado, lo que cambia toda la situación de aquel que se va moviendo de un lado al otro, que está en actividad y en un toma y cambio de posición estratégica hasta que encuentra el lugar indicado. Ahí ya nosotros quedamos apostados y ahí entonces vos tenés que tener el sostenimiento de todo eso, lo que significa que la moral de la tropa no decaiga, que la comida, aunque sea escasa, se distribuya correctamente, que los que están en las guardias no se duerman y sean responsables, porque no es que se duerme a propósito, te vence el frío, te vence el cansancio, es decir, los que son responsables, me refiero al suboficiales y oficiales, estaban permanentemente vigías y atentos a cómo estaba el soldado. No te sirve un soldado que tiene hambre, que tiene frío, que está enfermo, rápidamente se establecía ese cordón de, donde estaba el capitán Di Stéfano, en lo que era Puerto Argentino, en ese hospital de campaña que se había armado y en las distintas unidades que había. Nosotros teníamos un compañero, Walter Goni, a quien quiero muchísimo, que era enfermero, hoy es kinesiólogo, y en ese momento él era el encargado de asistir a los heridos en combate. Y hubo situaciones en que yo, por ejemplo, en el Tombledon, cuando hirieron a un camarada de otro regimiento y lo llevaban entre dos, y en ese momento de desesperación, viste, como él gritaba tanto, yo le levanto, le abro el duvet como pude, la chaquetilla, y para ver por qué sufría tanto, porque no se veía, y cuando tenía toda la parte del estómago llena, digamos, de esquirlas y salía, brotaba sangre, yo trataba de taparlo con Marquitos Rossi, y en ese momento los que estaban ahí estaban batiendo zona, la artillería, los cañones que te decía antes, y lo agarran entre los dos que estaban ahí, y nosotros no podíamos dejar el puesto donde estábamos, porque era un puesto de visión que habían encomendado el mayor que estuviéramos ahí. Entonces lo agarran estos dos compañeros, a ese muchacho, y se lo llevan. Yo pensé, y siempre pensé hasta hace unos meses atrás, que había muerto. ¿Viste cuando no podés saber cómo terminó esa historia? Y discutiendo con un camarada por internet respecto a si la veteranía le corresponde a los que estuvieron acá o allá. Yo soy un gran defensor de la veteranía de guerra para todos, distintas áreas, vos lo sabrás. Y él me dice, no, porque yo estuve ahí en la ametralladora, yo soy Walter Rubíes del 8. Ah, vos estabas en el Dos Hermanas en la otra ametralladora, le digo. Dice, no, y digo, no, porque, y hablando de esta historia, me dice, Marcelo, yo era el que llevaba al soldado herido, vos estabas con él. Y digo, a mí me hieren cuando yo lo llevo a él al puesto de socorro en ese bombardeo. O sea, doblemente alegría porque se salvó él y nos reencontramos porque él era el del 8, no era del 6, pero estaba apostado en esas cuestiones que se iban dando, que se iban anexando. Por eso te digo, el Wikipedia te resume en títulos, ¿viste? Compañía tal, pero las historias que se van sumando se van contando en distintos libros que van escribiendo distintos camaradas respecto a su contingencia, su vivencia en la guerra. Y los que más han hablado de esto, desde lo que la gente conoce, son algunos referentes, como Esbalza, Menéndez hizo su libro, Rico, bueno, se le tiene su momento, todo, pero también hay muchos soldados que han escrito bibliografía, y que es importante. Y entonces uno va confrontando esas historias y se va enterando de otras situaciones que se vivieron que son impresionantes, ¿no? Baruso, bueno, tenés historias que realmente son de película, pero de película de verdad para hacer, y no estas berretadas que han hecho de los chicos de la guerra o iluminados por el miedo que llevó adelante Edgardo Esteban, que es la deconstrucción, no de las Fuerzas Armadas nada más, es la deconstrucción del espíritu guerrero del soldado argentino, presentarnos como chicos mocosos, que estábamos ahí sin saber nada. Y ahí hay una responsabilidad, y eso vos lo sabrás como periodista también, que es gran parte de la prensa. Cuando la prensa se direcciona y se malintenciona y maliciosamente tergiversa la historia, es muy difícil después que vos te saques en la posverdad
eso que se te impregnó de cobardía, de que los militares argentinos eran los malos, de que te pegaban, que los ingleses eran los buenos, que venían con la sopa caliente y el torno y te arreglaban la muela en el campo de combate, que en el continente no pasaba nada, que solamente miraban fútbol, que no había abastecimiento, que no llegaba la comida, que éramos muy chicos para estar en la guerra. Cuando uno estudia la historia de la humanidad, yo le pregunto, ¿en qué guerras de la humanidad había hombres de 50, de 40 o de 70 años? Explíquenmelo. Explíquenme cómo hacen, cómo se sostienen los servicios militares en muchos países que hoy son iluminados de la democracia, era obligatorio. Desde la época de los romanos y antes de la época de los vikingos que se suman a las filas de los ejércitos por esa disposición de conquista, chicos de 12, 14 años a las milicias. Es decir, eh, digo, mucho de todo esto le ha hecho un terrible daño a lo que es el tema de lo que significa la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, sin por esto hacer una especie de apología en favor de la guerra. Ojalá que Malvinas sea, Dios quiera, ¿no? La última guerra que tenga que soportar nuestro país, ni hablar en el mundo, es utopía de que no haya guerra. Pero tenemos esa experiencia, y esa experiencia a nosotros nos puso en un lugar en la historia, no de ser absolutamente doblegados, aniquilados y sumisos, miedosos y maltratados, porque si van a juntar historias que tienen que ver con supuestos abusos, que no los puedo negar porque cada situación es particular, pero vos no podés generalizar todo en esos casos que son excepcionales, lamentables seguramente algunos, otros inventados, porque hay una cuestión ideológica también de por medio, frente a la actitud de lo que significó todas las Fuerzas Armadas de la República Argentina, lo que significó ese conflicto bélico a gran escala que se dio justamente en una lucha que se tiene diplomática y también armada, que la empezaron de manera armada en 1833 los británicos cuando desalojan nuestras islas, y la terminan de alguna manera a la fuerza el 15 de junio cuando se quedan con las islas Georgia y Sandwich del Sur. Cuando va una fragata a desalojar, lo que estaba ahí eran tres militares argentinos que tenían que, como podían destruir lo que había ahí, en esa base para que no les quedara a ellos, como siempre, ellos van con esa especie uno dice, ostentación de poder. No, cuando hay una manifestación y vos ves que hay 20 personas de seguridad que reducen a una persona, dice, oh, qué barbaridad, mirá, para esa persona hay uno. Bueno, el ejército de la OTAN hace eso. Multiplíquenlo eso por la fuerza de la OTAN. Bueno, a esa fuerza se opuso resistencia un país como Argentina, que no tenía Bien, bombas nucleares, que es un país con desarrollo nuclear, pero para crecimiento, para la industria, y no hace acumulación de bombas. Gran Bretaña ya tenía bombas nucleares. Era un país de lo que se llama denominado crecimiento en Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial con tecnología nuclear. A eso nosotros nos enfrentamos. Entonces acá hay un choque de fuerzas en una absoluta desigualdad, y sin embargo los resultados son que 255 británicos, más todas las pérdidas que tuvieron en materiales, y Argentina tuvo sus pérdidas materiales, por supuesto, no tenemos las islas que habíamos recuperado transitoriamente, y tenemos los 649 caídos. No es una cuestión que es desproporcionada, no es que murieron de los activos 23.000 que han sido reconocidos, falta el resto. Ha sido una derrota terrible en vidas, sí, por supuesto, una vida es terrible, pero hablo directamente de lo estadístico de los números y de la guerra. Por eso Gran Bretaña aprendió de esto, aprendió de esa especie de soberbia de desplegar cientos de naves y todo, y darse cuenta de que más allá de la tecnología hay una cuestión de un espíritu del soldado, como los pilotos, armada, infantería, ejército, que no es solamente una cuestión del armamento que tenés, es cuestión de la enseñanza que tenés y la predisposición que tenés, la actitud, las convicciones que tenés. indudablemente Argentina no combatió solamente con Inglaterra, sino con la OTAN, como vos bien lo dijiste. Y desde mi punto de vista, Argentina no perdió ni la batalla ni la guerra, porque al haber un cese al fuego no hay un ganador. Y en esa circunstancia, Argentina hoy podría estar en guerra nuevamente si se levanta el cese al fuego.
Llega el 14 de junio y ya indudablemente vuelven a casa. A partir de ahí, ¿cómo es tu vida? Me gustaría hacer un pequeño comentario respecto a lo que decías, que es muy importante, ¿no? Si bien es cierto que la derrota en el alto al fuego, después empieza a aparecer la derrota posguerra, le llamo yo, porque cuando aparece el Pacto de Madrid, la Convemar y todas estas cuestiones que hacen a lo que yo publiqué hace muy poquito, te comentaba el otro día cuando charlábamos fuera de esta entrevista, lo que significa la parte de lo que es la diplomacia. Ahí tenemos también la otra batalla que tiene que ver con eso, ¿no? Con la batalla de la palabra, que es la más importante, la fuerza de la razón que se impone en los criterios en el mundo de lo que es la descolonización. Y ahí es interesante saber, porque yo había volcado en esa información que había, inclusive que durante lo que es previo al conflicto, desde 1833 hasta el año 82 se habían firmado 148 acuerdos bilaterales con los británicos. Y es una cosa media rara para los comunes, para los civiles, digamos, que no entendemos mucho de esa mecánica. ¿Por qué teniendo un tema de litigio que hace al comercio, que hace a los intereses de la patria, es como que eso queda en el incumplimiento de no sentarse a negociar, queda como, bueno, eso está, sigamos negociando. Es decir, vos harías negocio con quien te usurpa una casa, toma tu terreno, se queda con tus ganancias, y vos decís, bueno, está bien, mientras vos algún día me las devolvés, yo te sigo comprando mercadería. Yo te doy mi mercadería, mi materia prima, y después yo te vuelvo a comprar lo que vos producís en zapatos y en cueros, te lo pago más caro. Es una ingenuidad terrible. Yo ya lo decía Belgrano esto antes que yo, el gran general Belgrano. Pero desde el 82 hasta el año 2007, que pude rastrear los convenios bilaterales que se han firmado de lo que se te ocurra, de lo que se te ocurra, que vos podés ver, que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Se han firmado también 83 de esos convenios. Falta del 17 a la fecha. Entonces, parecería que es más importante el comercio y esas relaciones, casi carnales te diría, a lo que significa la sangre derramada por Malvinas. Antepone una cuestión que tiene que ver coyuntural, política, en lo que refiere a la dictadura y lo que significó, a esa cuestión al que va más allá de eso. Ponen el árbol adelante del bosque y acá lo que estamos teniendo es una derrota, como decís vos, en una guerra abierta de la diplomacia, porque es una batalla de debate que no la incumplen ellos, porque encima son capacidad de veto, tienen los británicos al crear el tema de la ONU, y permanentemente boicotean. Sí, de boicotear a Argentina cuando quiere reabastecer en armamento, última tecnología, el avión que vos compras a tal país, le falta la pieza que se fabrica en Gran Bretaña, no te la venden, por ende no te sirve. Ellos ponen un montón de barreras. El bloqueo sigue estando para Argentina y ellos siguen haciendo de Malvinas una super base ultramoderna donde han minado prácticamente con sondas todo alrededor de lo que es el mar circundante de Malvinas, donde no se puede acercar ningún navío, demás, toda la tecnología que uno se imagine, y le quieren dar a los colonos esa categoría de pueblo autóctono, con autodeterminación, que ya sabemos que los lazos históricos son con ellos y por ende, más allá de que logren ese disparatado intento, siempre van a comerciar o van a negociar ya como territorio o país semi-independiente, como colonia de ellos, negocios para ellos a 14.000 kilómetros donde están. Toda esta cuestión, digo, como bien vos decís, la guerra tiene un alto al fuego, tuvo un costo para los dos, un costo mucho más alto en vidas para Argentina, pero un costo muy alto en prestigio para los británicos. Por eso los británicos no pueden ufanarse diciendo, eran chicos los que combatimos. Si vos tenés chicos enfrente y vos tenés gente mal preparada y oficiales malos, vos no tenés la cantidad de pérdida en vidas y en recursos que tuvieron ellos. Y no fue una victoria rimbombante, como dice Balsa, por ejemplo, un aniquilamiento total. No es así, no es así. Inclusive fue una guerra típica. Cuando entra el BIN 5 a Puerto Argentino, entramos nosotros, entramos con el armamento. Y luego de que los británicos estaban ya apostados en la avanzada que se hizo y en la firma de ese acta de alto al fuego que hace Menéndez, los dos teníamos armamento, pero sin el cargador nosotros, habíamos entregado, y después viene la orden de entregar el armamento, que se ven esas pilas de armamentos que uno va dejando a medida que iba pasando por esa fila de,
de entrega de armamento por parte nuestra. Y después pasamos a los galpones, donde fuimos estacionados como prisioneros, y estuvimos ahí hasta que algunos fueron embarcados en distintos lugares, otros ya habían sido embarcados antes, por ejemplo, los que fueron capturados en el Dos Hermanas, me refiero al Monte Dos Hermanas, estaba el RI-4, ya fueron trasladados al Canberra, por ejemplo, y después fueron, como fueron entregados en Uruguay muchos. ¿Te acordás que Uruguay era país neutral en ese momento? Era puerto neutral el país. Neutral, neutral hasta cierto punto. Sí. Y bueno, llega el momento de llegar a casa. Y a partir de ahí, ¿cómo comienza tu vida, tu familia? Lo primero que recuerdo antes de eso es justamente la estancia como prisioneros, todos acumulados ahí, viste, estaban 200, 300 metidos en un galpón. Y ahí hay una foto que había tomado un camarada, Britos, que tenía su cámara. Nosotros teníamos en el regimiento al sargento ayudante Aguilar, que murió este héroe el último día de combate, junto al sargento ayudante Ochoa, que estaba en la parte de la cocina. Dos personas espectaculares, ¿viste? De esas que no te olvidás en la Colín años, que te acompañan toda la vida con sus refranes, con sus actitudes, con esa cuestión campechana que tenían los dos, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo inmenso de ellos. Eh, y Y en ese momento estamos prisioneros y él saca una foto donde yo estoy sosteniendo una vela, iluminándolos con una velita. Y está Patricio Luz Soldado, que yo te comentaba que falleció de Tigre, y había otros compañeros. Y esa foto quedó como la única foto que prácticamente hay dentro de un galpón de prisioneros de guerra. Increíble que esa foto no esté, por ejemplo, en toda la selección de fotos que se ha hecho de Malvinas, porque en esa cámara y en esos rollos de fotos que tenía Britos, cuando nosotros nos ordenan embarcar en la chata que después nos iba a llevar al buque de los heridos, el Bahía Paraíso, yo me pongo los rollos acá en la manga, ¿viste? Y venía el inglés antes de subir, el británico, y te palpaba, ¿viste? Y cuando el tipo llega hasta acá, yo hago como que estornudo, ¿viste? Empezó a ser así, entonces el tipo se corre y salvé los rollos que tenía acá en la manga, y pude pasar los rollos. Después, bueno, eh, después de ver, por ejemplo, cuando los tipos bajan la bandera argentina, levantan la bandera británica, fue un golpe durísimo. Esas imágenes que uno también ve en fotos ahí, la gente ve en las fotos, yo lo vi con todos los camaradas, estábamos ahí, era tristísimo. Ahí te viene el dolor, ahí te viene el agotamiento, ¿no? Estás ahí. Nosotros estuvimos en Malvinas en esos 69 días, nos habíamos bañado solamente una sola vez. En las montañas no tenés las comodidades mínimas, a lo mejor de aquellos que estuvieron cerca de Puerto Argentino, que pudieron cada tanto pegarse una ducha, ¿viste? Eso hace muy bien al cuerpo. Nosotros no teníamos nada de eso. El que está en la montaña, está en la montaña y se lava como puede y mantiene el orden como puede. Y aún así todo, eh, tenías que estar prolijo. Tenías que estar, pero no es que dejaba que cualquiera ande así, ¿viste? No, el uniforme, el correaje. Yo pienso en eso, yo pienso que la disciplina se mantuvo. Hubo casos excepcionales donde yo sí te lo puedo decir, hay gente bueno, es parte de la guerra, ¿no? También, no tiene por qué, vos hablamos de los miedos. Hubo soldados del Regimiento 4 que abandonaron su puesto y eso no fue tan grave como el hecho en sí que hayan dejado los fusiles en esa huida. Y el mayor Jaime, cuando nosotros se ordenó que los custodiáramos a esos camaradas, que yo no los juzgo para nada, porque no voy a juzgar el miedo del otro, y menos no lo voy a justificar, pero no lo voy a juzgar tampoco. No fueron estaqueados, no, al contrario, no fueron golpeados, no, fueron devueltos a quienes eran sus jefes naturales, y él habrá dispuesto la sanción que correspondía. En, en- en la guerra, los calabozos de campaña son muy difíciles de mantener si hay un acto de insubordinación. Yo solamente vi uno en el Dos Hermanos, que es alguien que abandonó su puesto de guardia. Cuando vos abandonás un puesto de guardia, eh, ponés en riesgo a todos. Y hubo una sanción y fue estaqueado. Por supuesto que era triste esa situación. Y además había lo que había sido también faltante de comida,
que justamente correspondían a la actitud de ese soldado. Y en el Código de Justicia Militar no está escrito eso. Ahora, el Código de Justicia Militar también tengo que decir que yo siendo un soldado conscripto ni sabía que existía. Sabía que había penas, pero no, yo no tenía conocimiento. Yo no había leído cuando ingresé al servicio militar obligatorio la Ley de Defensa Nacional de Onganía del 66. Yo no sabía de la Ley 14.029 del Código de Justicia Militar que fue derogada en el 2008. Yo no sabía que en época de guerra las penalidades frente a lo que es insubordinación o cualquier tipo de acto puede ser penado hasta con fusilamiento. Yo no sabía todas esas cosas. Sin embargo, el ejército, este ejército que hablan tan mal, yo quisiera que me digan cuántos soldados argentinos fueron fusilados. Más allá de la circunstancia y del análisis que se tenga que hacer o la valoración que se haya hecho. Más allá de las actitudes que tuvieron algunos, porque también el miedo asalta al suboficial y al oficial. El oficial con miedo también comete un error en una orden. Y hay suboficiales que se han pegado en un disparo sin querer o queriendo, justamente en el dedo chiquito del pie, como pasaba en el 6. Pero ¿quién soy yo para juzgar eso? Si estaba limpiando el arma no un día antes del combate, del 11 de junio. Es decir, el miedo no reconoce ni jerarquías, ni edades, ni sexo. El miedo es el miedo. Pero yo pongo por delante todas las demás acciones que te demuestran cómo fue ese combate en general. Yo no puedo dejar de pensar en los pilotos de los Hércules que llevaban y rompieron ese cordón que habían hecho los británicos, ese cordón imaginario para el mundo de las 200 millas que no existe porque la plataforma argentina no tiene 200 millas entre islas. 200 millas son para los que vienen de afuera, más todo lo que suma la plataforma continental, pero no entre nuestro propio territorio. Pero salir de acá y llevar todo tipo de pertrechos en un avión absolutamente desprotegido frente a un Harrier, ese, es una cosa, los escuadrones que salían nuestros, que iban y venían, salían 10, volvían 5, en cuestión de minutos. Hay que analizar la guerra de Malvinas no desde el punto de vista del fracaso, de la crítica acérrima, del desprestigio, sino del valor y de la significancia de que fue todo eso. Porque si no, no me aplaudan si camino por la calle o me reconozcan ese valor, si no reconocen que yo no me hice soldado solo. A mí me enseñó un sargento, un cabo, un suboficial a cómo utilizar un arma, cómo hacer una guardia, cómo estar atento, cómo hacer toma de cambio de posición, qué es una granada M5 con fragmentación, para qué sirve un cañón, qué es un mortero, cómo se establece una placa base. ¿Cómo que lo aprendí todo después? No, lo aprendí en ese momento. Pero no, o sea, por supuesto que hubo lugares y soldados que tuvieron menos tiempo de entrenamiento, la clase 63. Pero en ese sentido, cuando llegaban a las islas, iban a resguardo de las clases que tenían más instrucción, como la 62, y compartían el mismo lugar. Y así como se establece una cadena de protección, porque vuelvo a insistir, ¿de qué le sirve al oficial o al suboficial el soldado que no te rinde o muerto? Si él es el que sigue o está ahí mismo al lado del combate. Las bombas no decían, mira, solamente matamos, no había francotiradores como en la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos aniquilaban a los superiores para que la tropa se desbande. Y yo el otro día te hablaba de un caso típico. Esteban Lamadrid tenía 2 años más que yo. Yo no he visto o no he conocido casos de que siendo tan jóvenes y él siendo un egresado de la escuela militar, siendo tan joven, y uno que en ese año hizo casi año y medio servicio militar y aprendizaje, las órdenes y el respeto era mutuo, era un respeto hacia él. No le cuestionaba, no, vos tenés 2 años más que sabe, ¿qué me importa? No, no, había todo un ordenamiento. Y eso permitió que la guerra durara esos 74 días, más allá de lo que significó también otra cuestión de tipo órdenes, órdenes militares y demás. La vuelta a casa fue bueno eso, llegar después de ese momento, pasar esas fotos, como te decía, devolvérselas en los rollos a Britos, y él después los reveló y me pasaba fotos, antes no había esto de internet, nos juntábamos y uno sacaba copia de las fotos y yo me quedé con eso, después la digitalicé y por eso te digo que hay muchas fotos de la guerra que no están en los museos. ¿Y tu ¿Por qué? vida? Porque era... No, y mi vida siguió a partir del año de noviembre del 82, tuve que hacer toda una especie, yo volví casi con pie de principio, pie de trinchera, eh, a hacer rehabilitación. Yo, a partir de ese momento, lo primero que pensé, dije, como le ha pasado a muchos, va a haber otra guerra,
no me quiero que me agarre como me agarró esta. Entonces, lo primero que hice, me anoté en un gimnasio, empecé a hacer complementos, pesas, me hice instructor, empecé a tratar de, y viste, cuando te metes en ese deporte, no era el mismo Paulini o Marcelo que había ido, de haber hecho el servicio militar obligatorio, y había vuelto con tantos kilos de menos de la guerra, que aquel que después se fue construyendo en el deporte y demás, viste, parecían en 2 años dos tipos distintos ya, ¿no? Físicamente inclusive. Pero siempre, bueno, encontré trabajo rápidamente gracias a que en ese momento el que era el presidente de facto de la Nación, Viñoles, había dispuesto que los excombatientes, así nos llamaban antes, a los soldados conscriptos, podían ingresar en las empresas del Estado a ser parte de la planta permanente. Se abrió ese grifo, en esos 5.000, unos entraban en obras sanitarias, Entel, bueno, Bolsa de Comercio, Correos. Bueno, yo elegí, tenía 3 opciones entre SECBA, Bolsa de Comercio, me acuerdo, creo que me equivoqué, pero elegí Entel por el tema del dibujo. El tema de SECBA no me gustaba por la electricidad, todo eso, siempre hacía plano de electricidad, todo, pero no me gustaba estar en contacto con eso, no sabía qué lugar me iban a dar, pero me tomaron en Entel, hice una prueba y entré como dibujante. Es decir, fui consecuente con lo que mi padre me había enseñado, hacer planos, axonométricas, perspectivas y demás. Hacía planos en el regimiento y fui a la parte, digamos, hice una prueba e ingresé como dibujante técnico ahí en... Y a partir de ese momento lo que hicimos, los que teníamos trabajo, fue juntarnos entre todos, empezar a hacer las primeras marchas en el 83 pidiendo trabajo para aquellos que no tenían. Sabíamos que había un grueso de heridos, que algunos habían tenido la fortuna o la suerte, como le pasó a Beto Altieri, que había tenido como madrina a Amalia Fortabat, que lo ayudó muchísimo. Era un poco el símbolo, el Beto en ese momento, y creo que él se impuso como misión formar el Centro de Heridos de la República Argentina, una tarea que resultó muy difícil, más allá de que también tengo mis diferencias con él por el tema de reconocimiento, pero lo respeto mucho, lo quiero mucho, trabajé muchos años con él por el tema de las leyes y demás. eh, y siempre hubo toda esta cuestión de reticencia de información. Pero eso obedece a que recién en el año 2015, o sea, lo que en el 2012 la presidenta Fernández de Kirchner dispuso en la clasificación de archivos, no solamente el informe Rattenbach, sino todo lo que significaba la información conexa a la misma, se pudo empezar a obtener información en el 2015, ya cuando se hace oficial todo esto y el acceso es público, a distintos listados que te podían poder reunir la cantidad de heridos, las nóminas de los veteranos que habían sido de alguna manera reconocidos, aquellos que pertenecían, ya habíamos arrancado con esto en el año 89, cuando yo entré en Entel, después en el 89 el presidente Menem dispone lo que era el plan de reconversión y dignificación laboral para todos los veteranos de guerra de la República Argentina o excombatientes en ese momento. El que empieza a hablar del tema de veteranía de guerra en ese momento era que era presidente de la recién naciente Federación Nacional, que era César González Trejo. Él añoraba que el diario 2 de abril, más el tema veterano de guerra, quede acuñado a nivel nación como eso, como el 2 de abril, el Día del Veterano de Guerra de la República Argentina, ¿no? Que esa es otra historia, con el tema de la metamorfosis de los títulos y demás. En ese momento fui convocado y después de una serie de reuniones que se hizo ahí en el edificio de Función Pública, estaba a cargo Gustavo Vélez, se hace una votación en Entel. Yo cuando fui a Función Pública me fui a pelear con todos los políticos que había ahí, casi termino a las trompadas, porque bueno, por mi carácter y demás, viste, yo decía, yo tengo trabajo, pero vos no me vengas a hacer un test a mí. Vos lo que tenés que hacer es abrir las puertas para que entren todos los muchachos que están vendiendo calcamonías afuera o estampitas. O sea, siempre fue una cuestión mía de meterme en todo ese tipo de cuestionamiento y otros camaradas como Oscar Segovia, había otros también, Oscarcito Elvito Amarilla, que era del BIM. Empezamos a formar todos una comisión, me eligieron, entre toda una votación que se hizo en todo el país, por suerte la mayor gente me eligió a mí, lo eligió Segovia, formamos una comisión y fue la primera empresa que logró, junto a la del Banco Provincia, por ejemplo, Banco Nación, también formaron comisiones, en bueno, sanitarias, pero la nuestra fue la primera que logró que quien estaba al frente de ese organismo, en etapa de privatizaciones, nos entregaron una medalla y un diploma con nombre y apellido, revisación médica integral psicofísica para todos. Sacamos a todos los muchachos que habían ingresado en TEL, que como no tenían estudios, los mandaban a poner postes de teléfono haciendo pozos, sean pozos de Malvinas, sean pozos acá. Nosotros los sacamos, le hicimos hacer cursos
de capacitación y pasaron a ser revisadores de teléfono público alcancía. Hoy es una antigüedad eso, pero en ese momento nosotros sabemos lo que es un teléfono público alcancía, había que sacar los cospeles, toda esa tarea, limpiarlos, ordenarlos y además trabajar en el reacondicionamiento, y pasamos a ocupar lugares de relevancia en la empresa. Vos antes, para pasar en Entel de un sector al otro tenías que rendir, por ser un excombatiente, 5 evaluaciones psíquicas, perdón. 5 test psicológicos tenías que dar, cuando el resto del personal daba uno, o no lo daba, ¿viste? Así que imagínate lo que fue para nosotros hacer todo eso. Después llegaron las pensiones, Menem retoma la ley 23.109, que se había trabajado con Ronaldo Britos, con un gran trabajo de Beto Altieri y muchos. Yo también he ido muchas veces a discutir sobre el tema de esa ley que abarcaba un programa integral de desarrollo de salud. Ahí tomamos nosotros en Entel de la 23.109 del 84 y la otra ley del 84, que fue la de condecoraciones para todos, el diploma de congreso y medalla, lo que significaba trabajar en cada empresa el tema de la salud. Muchos compañeros, Brachi recuerdo, trabajaron en el Hospital Carrillo, lo mismo el Banco Provincia. Banco Provincia, los muchachos que estaban ahí desarrollaron una tarea impresionante en la comisión del Banco Provincia. Una tarea que hacía a la salud, no solamente a un beneficio laboral o en un puesto, sino también a lo que se el cuidado de la salud, incorporar a otros en las plantas permanentes del Estado. Después hubo un plan de racionalización, como bien sabrás en la historia, y logramos que el presidente Menem firmara un decreto por el cual a ningún excombatiente, más allá de lo que significaba ser racionalizados en los empleados del Estado, no los despidieran, no fueran echados. Y eso permitió que cuando las empresas se privatizaron, lamentablemente, les permitió a muchos, cuando se iban, no irse con el cargo o una indemnización correspondiente a lo que era, por ejemplo, aquel que hacía un pozo, sino con una categoría, un cargo técnico. O quedar en las empresas, como pasó con Telecom y Telefónica, en un área técnica. Por supuesto que a Segovia y a mí, y a los integrantes de la comisión, que éramos 7, cuando vino la Stefras Telecom, yo quedé de un lado, Oscar quedó del otro. Oscar es un veterano de guerra no reconocido por el Estado, miserablemente el Estado negador, ¿no? Y Oscar es uno de los que puso la piedra fundamental en lo que fue la creación del cenotafio ahí en Retiro, como te contaba. Yo fui secretario de organización de la federación en su momento. Después me aboqué directamente a lo que significaba crear el Instituto Malvinas. Me alejé de lo que era la federación, pero seguí trabajando activamente en lo que es la veteranía y las leyes. Y en ese sentido, bueno, nos llama la empresa y dice, no hay lugares para ustedes. Entonces me dice, no tenemos lugares ni para los sindicalistas ni para los activistas políticos. No me lo dijo un italiano o un francés. Y yo le dije, bueno, yo estoy agradecido, porque la STEF France Telecom también fue parte de la guerra de Malvinas y yo nunca trabajaría para quienes fueron en su momento enemigos activos de lo que significó la recuperación de nuestras islas. Así que me fui, quedé un año y pico sin trabajo, volví a trabajar con mi padre como dibujante, como dice el dicho, vuelvo vencido a la casita de los viejos, volví de nuevo a mi trabajo, mi tablero, y esperando otra convocatoria. Después me llegó la oportunidad, me llamaron de Función Pública y me pusieron a cargo de el mismo plan de reconversión laboral y edificación para personas con capacidades especiales, mal llamados discapacitados. Y ahí trabajamos también en el mismo plan de contención, de salud, de sacar a aquel que tenía algún impedimento físico y se lo ocultaba en el archivo, en el depósito, y ver realmente las capacidades. Marcelo, realmente tu experiencia y tu relación, tu diálogo con nosotros, explicando todo lo que has vivido en el conflicto antes y después de la guerra de Malvinas, o mal llamada guerra de Malvinas, conflicto del Atlántico Sur. ¿Qué secuelas te quedó después del conflicto? Yo pienso que la secuela que uno tiene, todavía no me he hecho la evaluación de lo que significa el estrés postraumático. He pedido hace 6 meses la revisación. Dicen que el turno tarda un año en darte un turno, más otro año que hay que esperar que la Junta Médica evalúe. Estoy hablando del famoso anexo 40, lo cual es vergonzante, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo pasa esto. Hay que estar alegres acá de que por lo menos exista, según dicen, ¿no? Sin quitarle el esmero a aquellos que lo pensaron y lo odiaron. Nosotros lo hacíamos rápidamente en Entel, porque más allá de la cuestión económica, está la cuestión de la salud de por medio, que es la principal, no saber cuál es el grado de estrés postraumático. El estrés postraumático se puede dar un resultado inesperado en cualquier actitud de la vida,
en una acumulación, como cuando en una casa se acumula una pérdida de gas y de repente uno enciende una tecla y estalla la casa. Después, cuando se hace el peritaje, se dijo, bueno, mira, hubo un cortocircuito, pero además había una acumulación residual de gas. Bueno, eso pasa con estrés postraumático. Yo he estudiado muchísimo sobre el tema, he consultado a muchos profesionales, así que no sé cuáles son las secuelas. Quizás la secuela sea aquello que me quedó impregnado en la vida, que me enseñó un viejo telefónico, ingeniero, que cuando yo estaba sentado en el tablero de dibujo estaba enojado porque miraba recibo de sueldo y me parecía injusto lo que estaban pagando. Y él me dijo, ¿estás enojado, Marcelo? Pero estoy recontra enojado. ¿Pero estás enojado al punto de estar caliente, como dicen ahora los chicos? Pero recontra caliente, digo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Me dice. Entonces me acordé, metete, protestá, participá, asesorate. Es decir, nunca dejé de meterme en problemas, pero con causas justas, por decirlo, bueno, lo que yo considero justo. Y ahí me viene esa frase de Zenedín cuando decía, el soldado en la guerra tiene que ser un M&M. M&M es meta miedo, soldado. No se achique, hágale frente a la adversidad. Yo soy de esos, ¿no? Y soy optimista. Y siempre pongo por delante el tema de que la cuestión de la veteranía de guerra de República Argentina, más allá de los beneficios, más allá de lo que significa un título honorífico, es una cuestión de soberanía nacional, porque es parte de la historia. Y ese legado, más allá de quien nos haya puesto en ese lugar en la historia del mundo, hay que valorarlo y hay que hacerlo valorar, porque somos un legado que va a quedar cuando ya no existamos más y otras generaciones, y alguien va a recoger estas historias y seguramente frente a nuevos conflictos siempre va a tener que prevalecer lo que es la identidad, las tradiciones, nuestra cultura y forma parte de nuestra cultura justamente no solamente el sentimiento futbolero o apasionado, también lo que significa el sentimiento patriótico de las tradiciones y nuestra bandera, nuestro legado. Supongo que eso fue lo que más estrés postraumático me causó, ¿no? Tener este comportamiento, de lo cual estoy agradecido, más allá de los avatares y las circunstancias que después me deparó el destino, porque también asumí otras cuestiones en lo personal que me trajeron en mi vida personal muchísimos problemas y los afronto con la mayor dignidad posible, siempre dando la cara. Nos quedaron un montón, pero un montón de preguntas para hacerte, de las cuales vamos a desarrollarla en una próxima emisión. No vamos a quedar inconcluso todas estas incertidumbres que nos va a quedar a través de tu diálogo. Y te invito a que en el próximo programa, en la próxima emisión, hablemos un poco del tema veteranía y rivalidades entre propios camaradas. Si te parece bien. Encantado, Eh, encantado. Inclusive me gustaría tocar apenitas en ese programa lo que significan estas relaciones diplomáticas, porque vos diste en la clave cuando dijiste la guerra continúa, no a través de las armas, pero sí a través de las acciones. Uno piensa, dice, pero son las acciones los que nos definen a nosotros. Y estamos acostumbrados que en la política se diga tal cosa que se piensa o no se dice lo que se piensa y se dice otra, pero en definitiva definen las acciones de lo que se hace, lo que es la defensa de la soberanía, y me refiero a los convenios bilaterales y a esta situación que tenemos con Gran Bretaña. sí, en ese momento vamos a hablar también de, ya que hablas de la parte política, de que la guerra no se preparó en el 81 ni se ejecutó en el 82 porque se tenía que ejecutar. Viene desde 1964, desde el que era miembro del gabinete del presidente Ilia, que era Zabal Ortiz, que fue el primer traidor a la patria con respecto a lo que llegamos a vivir ahora. Pero vamos a hablar de eso y muchas más cosas interesantes sobre la política y los traidores de la patria, y las veteranías, quién sí, por qué no. Y te invito al próximo programa para desarrollar todos estos temas. Muchas gracias, te mando un gran abrazo, saludos a todos aquellos que nos están viendo y aprovecho esto, si en algún momento lo ve, mi querido y admirado mayor Jaime, hoy ascendido por supuesto, ¿no? Yo cariñosamente le digo así, un gran abrazo y bueno, espero en algún momento poder darle un abrazo como corresponde, ¿eh? Gracias, gracias a usted, gracias por esta invitación. No, gracias a vos y a todo el regimiento 6 de Mercedes. Hasta aquí hemos llegado y los invitamos a una próxima emisión en breve con Marcelo Paulini, hablando de otros temas que realmente son muy interesantes para toda la sociedad argentina, no solo para los
excombatientes, mal dicho excombatientes, sino veteranos de guerra del Atlántico Sur. Y hasta aquí llegamos. Será hasta la próxima emisión. Gracias y hasta el nuevo encuentro. Que tengan mucha salud. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.